Si tú quisieras esta noche. Sábado Verde está en la radio, en los podcasts y a donde quieras llevarlo. ¿Querés ser parte de nuestras conversaciones? Manuel Pulgar Vidal estuvo en la Cumbre Climática de las Américas. Con él hablamos también de la necesidad de dejar de consumir carbón y otros fósiles. El carbón tiene que dejar de ser una fuente energética. Y estoy hablando del carbón no que se usa en un asado, eso probablemente es una cosa mínima. Estoy hablando de la cantidad de carbón que se quema en una central termoeléctrica, ¿no? Que quema carbón es altísimo y muy ineficiente cuando lo pensamos en nivel de las emisiones. Y ya lo dijo el secretario general, más temprano que tarde esa fuente tiene que ser olvidada. Pero también esto va a ocurrir con los combustibles fósiles, los otros combustibles fósiles tradicionales. Y mire usted que ya algunas entidades y países han tomado decisiones bien severas. El Banco Mundial ya decidió no poner un centavo más en financiamiento para exploración petrolera. Manuel Pulgar Vidal es un actor muy activo en Naciones Unidas, tuvo intervención directa en la cumbre de París y es el titular de la WWF. Con él hablamos también sobre comunicación, por dónde va, qué es lo más efectivo, pero incorporemos en esta parte a Thaís Gadea Lara para poder compartir con ella ese fragmento. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí arrancando con la idea de repensarnos, de deconstruirnos, que es un nuevo concepto, al menos que se ha puesto a consideración cada vez con más fortaleza y que tiene directa relación con estos temas que tratamos siempre, porque hay que hacerlo diferente, por lo tanto necesitamos concebirnos de un modo diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y qué bueno escuchar a Manuel, como vos bien decías, fue una de las personas claves en la construcción, ¿no? del acuerdo de París. De hecho, él fue el presidente de la COP anterior a la de París, que fue donde se cocinó, ¿no? Todo ese acuerdo. Y me parece muy cierto lo que él decía, ¿no? Respecto a esto de ya tener que dejar, ¿no? Esa dependencia con el carbón, que sobre todo el carbón es algo que se ve en Europa, pero como también esto se comunica y ahí entra, ¿no? Nuestro rol. Nuestro rol. Yo te diría que lo escuchemos a él que como disparador de esta conversación que vamos a tener con Thaís Gadea Lara, porque además Manuel habló del rol de los ministerios de Economía, de los ministerios de Hacienda. Los ciudadanos incorporó también este concepto de los ciudadanos activistas, algo que también estamos viendo entre nosotros, y por supuesto lo de la comunicación climática. Yo creo que el mejor comunicador de la crisis climática es el propio cambio climático. Creo que la evidencia continua y constante de eventos climáticos extremos, de lluvias, de huracanes, de sequía, de pérdida de fertilidad de suelo, es suficiente para que la gente se dé cuenta de la magnitud de la tarea. Y creo que esa evidencia está generando a ciudadanos mejor informados y ciudadanos más conscientes. Entonces, la evidencia existe y se ha complementado con buena ciencia. Todos estos reportes del panel de cambio climático, incluso del panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos, eso es bueno. Entonces, ahí vamos por un lado. Yo creo que lo segundo que debe ocurrir es, seguimos viendo el cambio climático como algo que es accesorio a nuestras políticas. Creo que hay que, en primer lugar, sacar no porque me pueden malentender, hay que ampliar el espectro del cambio climático de ministerios del ambiente a gabinetes. O sea, esto tiene que estar en manos de los ministros de finanzas también. No, los ministros de finanzas no pueden ser ausentes y no pueden ser ajenos. Felizmente también dentro de estas señales positivas que ya vienen ocurriendo, está que un conjunto de, creo fueron 23 o 27 ministros de finanzas, suscribieron en la reunión de hace pocos meses en Washington, reunión del Banco Mundial, los principios de Helsinki, que están vinculados al cambio climático. Entonces ahí hay una buena señal, eso tiene que crecer. Todos los ministros de finanzas de los países tienen que formar parte de esta tarea. A su vez, el cambio climático tiene que ser parte de las políticas de planeación, ¿no? O sea, tenemos que planear con lógica climática. El tema climático no es una moda, el tema climático es una necesidad económica y social en un país. Yo pensé que estaba esa parte donde decía lo de que los ciudadanos necesitábamos activar,
porque esa es una de las cosas que él menciona también como necesario para comunicarlo con eficacia, además de la evidencia científica con la que contamos y la necesidad, Thaís, esto me encantó, ¿no?, de relacionar todo con el mundo normal, entre comillas. Es decir, Sí. lo que pasa afuera de una cumbre como la que ocurrió en Rosario, lo que pasa afuera es parte de esto, aunque la llamemos con otros nombres. La crisis político y económica de la Argentina y del mundo entero, la crisis de trabajo, la crisis de los vínculos inclusive, tiene que ver directamente con todo esto, ¿no? Sí. Es el gran desafío y yo siempre digo, ¿qué es lo que te preguntan tus familiares o mismo lo que me han dicho en vivo en televisión? Me han preguntado de, bueno, y después de juntarse, ¿hacen algo o solo se juntan a hablar, no? Esa es como la visión general que hay de todos estos encuentros y de estas cumbres, y me parece que ahí justamente se tiene esa visión ya popularizada, también quizás por un mal rol nuestro de los comunicadores, de que no estamos llevando eso que se negocia a cómo le puede afectar a la gente, ¿no? Si un país se compromete a algo más ambicioso para reducir emisiones, definitivamente en algo va a cambiar tu vida diaria, ¿no? O sea, o vas a tener que dejar de usar el auto o reducir el consumo de determinados productos. Entonces me parece que ahí está nuestro rol, y algo también que hace poco lo hablé en una capacitación en Chile, que me parece que tiene que ver con esto de ojo de lo que nos está pasando al momento de comunicar los problemas, porque estamos generando un efecto shock, ¿no? Es algo que se vio, por ejemplo, con el informe del 1.5 del IPCC, en donde había titulares que eran: nos quedan 12 años o el mundo se acaba. ¿Y qué pasa si alguien lee eso? No hace nada, porque si en 12 años se acaba, ¿se entiende? Entonces me parece que el foco también tiene que estar en las soluciones a los problemas, o sea, informar los problemas, pero dar también las soluciones, y de esa manera se está llegando, ¿no?, al ciudadano común, como vos decías. Sí, y plantear paralelamente, porque claro, acá me parece que la nueva variable es la urgencia, que posiblemente, no sé si serán 11 años, por ahí son 15, 20, 30, pero la verdad que es en este siglo que van a suceder cosas si no podemos mover la aguja, ¿no? Sí, o sea, hay que plantear el sentido de urgencia, pero no hay que olvidarse de las soluciones. Si solo nos quedamos con el problema y la urgencia, me parece que no se está llegando a qué es lo que se puede hacer. De hecho, por ejemplo, con el reciente informe del IPCC respecto al cambio climático y suelo, más de la mitad del informe eran propuestas de solución, ¿no? Y hubo toda una confusión respecto también ahí de la comunicación que se hizo del informe. Entonces, me parece que nosotros tenemos un rol clave en poder llevar estos temas a la gente, y no solo, digamos, al ciudadano, a todos los actores, me parece, ¿no? Sí. Incluso también a gobiernos, respecto de eso. O sea, hay que lograr ese equilibrio entre informar el problema y dar cuenta de la urgencia, pero también mostrar qué es lo que se puede hacer, porque si no nos quedamos en una instancia de, caos climático y no podemos hacer nada, y esa no es la idea. Totalmente. Thaís, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Porque además también lleva un tiempo, ¿no? Porque primero, para cualquier persona que empieza a enterarse de este tipo de información, primero está el impacto, ¿no? Como vos hablabas, como ese impacto que a veces nos ensordece o nos anestesia o nos asusta o nos angustia. Y después lleva un tiempo como, transformar eso en capacidad de acción, ¿no? Y mientras, como vos muy bien decías, mientras más comprometidos estemos los y las comunicadores, ahí me parece que también vamos a ayudar en ese proceso de transición de angustia, dolor o ensordecimiento a una capacidad de acción y puesta en práctica. Sí, y es un proceso que cuando lo describías, es un proceso que yo tuve que pasar al cubrir una negociación. O sea, la frustración que a veces sentís en una negociación, yo digo, no puedo comunicar esto a la gente, ¿se entiende? Y entonces ahí está el primer desafío. Exacto, el primer desafío es, y también lo que le pasa a uno en una negociación es que pasan muchas cosas técnicas y quizás no todo lo técnico se comunica, pero es entender vos lo que viene pasando en el proceso de negociación para después comunicar lo que consideres más importante. Pero sí, sí. Y también me da la impresión la necesidad de leer de un modo adecuado, de relacionar
todas las estadísticas que ahora contamos y los sucesos. Mira, 3 cositas. En la Argentina vamos a exportar posiblemente 750.000 toneladas de carne vacuna. Estamos acercándonos al 1.000.000 de toneladas. Esto es récord. Es la mejor cosecha en 20 años de maíz y estamos hablando de vaca muerta como la solución a todos los males. Pero también en Argentina, 1 de cada 2 chicos menores de 14 años, es decir, la mitad de nuestros pibes que tienen hasta 14, son pobres. Entonces tenemos que preguntarnos también sobre los modos de producir y consumir. Este modo de producir y de ser exitosos en el plano internacional y de los mercados, ¿cómo se condice con la realidad de todos nosotros? Y me parece que por ahí con esas miradas podemos ayudar a la comprensión para todo lo demás, para después, como vos decís, activar, para después hacer ahora, ¿no? Totalmente, y ahí también me parece que está con lo que vos mencionabas, el no presentar los temas como que es una cuestión ambiental y nada más. Eso. Sino con lo que recién decía Manuel Pulgar Vidal, ¿no? Esto de que tiene que ser tratado y vinculado con todos los otros temas porque es transversal. De hecho, sabes que una de las dudas que siempre se plantea con colegas es, bueno, lo de ambiente y cambio climático, ¿tendría que tener una sección o en realidad debería aparecer en distintas secciones de los medios? Porque toca diferentes aristas, toca lo económico, ¿no? Puede aparecer en una sección de agro, o sea, me parece que también ahí es cómo se vincula, ¿no? Con todos los otros temas, porque es transversal a todo. Es así, ¿no? Esa es la cuestión. Y vos recién mencionaste un montón de diferentes ámbitos que uno tiene que también comunicar cómo se llega, ¿no? a todo eso. De hecho, en el informe del IPCC y suelo, sobre el cual conversaban hace un rato, tiene también que ver con, hablaba justamente de esta cuestión, ¿no? Del hambre, de la seguridad alimentaria, de la disponibilidad que nos da la tierra, que sí se puede alimentar al mundo, pero si hacemos un buen manejo del suelo. Entonces, me parece que sí, que ahí nosotros tenemos que ser buenos traductores, ¿no? Esa es la clave, y te diría que el optimismo me da en que hay interés hace poco, el fin de semana pasado, hice una capacitación en Chile y ver a casi 20 periodistas, ¿no? Interesados en la temática, apasionados por querer comunicar mejor esto, eso a mí me da esperanza. Me da la sensación, Thaís, de que cada vez se entiende más esta transversalidad, ¿no? Como de que cada vez en los comunicadores como hay que andar explicando menos todo el entramado de conexiones. ¿En qué sentido lo digo, no? Nosotros no, el mundo se conmueve con Greta Thunberg, y Greta Thunberg aparece en el Parlamento con un cartel de huelgas por la escuela, y lo primero que hay que deducir es, ok, pero pará, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la escuela? Y ella dice, si no hay futuro, ¿para qué me voy a poner a estudiar, no? Primer vínculo así como que es transversal, y desde ahí para adelante me parece que cada vez vamos comprendiendo un poco más la complejidad. Sí, coincido con vos. Creo que también, hoy el cambio climático aparece más en los medios de comunicación que lo que quizás hace 2 o 3 años. También dependen los contextos, ¿no? De cada país. De hecho, ya este año vislumbro lo que puede llegar a ser la COP en Chile y la importancia que se le da acá en Argentina, teniendo en cuenta que va a haber o reelección del gobierno actual o cambio de gobierno en el medio de la COP, ¿se entiende? Y fue lo que vivimos en la COP en París, en donde en la COP en París, 2 días antes que termine, hubo cambio de gobierno acá. Entonces, me parece que también son los contextos, pero también nuestra habilidad en cómo relacionar eso que esté pasando políticamente con lo que pase en la COP. Pero sí coincido con vos en que quizás esas conexiones hoy se hacen un poquito más fáciles, ¿no? Pero también porque la gente ve los efectos del cambio climático, ¿se entiende? Digo, relaciona lo que está pasando. Antes quizás una ola de calor o lluvias intensas y la gente no lo relacionaba con cambio climático, y ahora la gente sabe que eso, digamos, tiene que ver con un fenómeno mucho mayor. Muchas gracias, Thaís, que tengas un buen fin de semana. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, chicos, y saludos para todos. Thaís Gadea Lara es periodista especializada en ambiente y durante toda la semana la podés encontrar en Redacción Comar, en Conexión Coral,
en las redes sociales, en la tele y por supuesto en Sábado Verde con nuestros podcasts que también publicamos para que puedas ver y escuchar qué anda pasando por ahí, que ella nos cuenta.